Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes. Doña Marisol y don Nicolás, bienvenidos sí, ambos. Son Gracias. padre e hija, ¿cierto? Sí. Ya, bienvenidos los dos. Gracias. ¿Quién me explica el caso? Bueno, voy a empezar yo. Yo vengo a exigir para que mi hermano, Juan Luis Gallardo, le devuelva la casa a mi padre, que él se apropió de ella. Y mi papá ya lleva como 3 años sufriendo por eso. Mi papá le puede explicar lo otro. ¿Qué fue lo que pasó con esa casa? ¿Cómo su hijo termina apropiándose de la casa? Es que resulta, él le dijo regalón en la casa. Llegaba a cualquier hora. Yo tenía los títulos domingos con llave. Y le pasé una llave a él por el caso de con confianza. Se me perdía la mía. Y él fue, abrió la chapa y sacó los documentos. Justamente el hijo menor mío venía saliendo y lo pilló. Y le dijo, ¿y esa carpeta por dónde va? No, que la voy a ocupar, me dijo. Ya. A mi hijo menor. Y ese llevó los títulos míos. Y yo me di cuenta por mi señora, me dijo, y viejo, ¿cuándo vamos a vender la casa? Para que repartamos así a todos los niños, iguales. Yo le dije, ya. Y yo quedé cachú. Y después mi hijo me cuenta, papá, me dijo, el culiche se metió en tu cajón, sacó una carpeta así verde. Justamente yo voy a verlo, al cajón, y no estábamos. Y vine a los bienes raíces y ahí estaba el nombre de él, Juan Luis Gallardo Abarca se llamaba. Y yo no he peleado con él ni una cosa, nada. No sé por qué a lo ver, hizo. Caballero, para que seamos rigurosos con la forma. Lo hemos explicado en el programa muchas veces y lo vamos a seguir explicando para que la gente olvide esas creencias populares que hay Sí. de que cualquier persona que se robe una escritura puede hacer con ella cualquier cosa. Una escritura no le sirve nada más que al dueño de una propiedad para demostrar que es el dueño. Pero si yo le saco su escritura y me la llevo para la casa, no puedo hacer nada con ella. Si yo me voy con su escritura al conservador de bienes raíces, no me sirve de nada. No se puede hacer nada. La única forma de transferir una propiedad en nuestro país es mediante escritura pública, firmada ante notario e inscrita en el conservador de bienes raíces. De lo que usted me está diciendo, que podría haber sido o podría ir implícito en su relato, es que su hijo hubiera hecho una escritura de compraventa y hubiera falsificado su nombre o su firma, porque si no, esa escritura a su hijo no le sirve para nada. No es posible que su hijo hubiera inscrito esta escritura que usted tenía, porque esa escritura estaba en nombre suyo. Digo, Ya, mire, señorita, yo no quería llamar porque yo no me quería exponer a esto. Porque él me echa la culpa a mí nomás, ¿ya? Pero yo ¿Quién le echa la culpa a usted? Mi hermano. ¿La culpa de qué? De que yo me quiero quedar con la plata de la casa y que la casa y la casa. Y eso es Efectivamente, la casa está hoy a nombre de su hermano. el nombre de él. ¿Y su papá no recuerda haber firmado una escritura de compraventa o No. cesión de derecho en favor de su Ya. hermano? Él dice que no se acuerda. no, Mi Y papá dice puede no que lo se acuerda. haya hecho y ahora no Puede está que lo haya acordando. hecho porque en ese tiempo mi papá pasaba por un tema de depresión, de la que yo hablé buena. con la psicóloga porque le habían dicho a mi papá que mi mamá ya tenía demencia, o sea, mi mamá tenía Alzheimer. Ya. Y mi papá lloraba y todo. Entonces yo le pregunté a la psicóloga que por qué mi papá se le venía de esas lagunas. Me dijo que era posible por la depresión. Entonces mi papá dice que él no ha ido, pero yo pienso que sí fue, pero él no se acuerda. Y en el supuesto de que su padre hubiera ido y firmó, ¿usted seguiría pidiéndole a su hermano que devolviera la casa? Sí, ¿Por pero qué? no por mí ni por mi hermano, sino por el bienestar de él. ¿Qué relación hay entre que la casa está a nombre de su hermano y el bienestar de su papá? ¿Su hermano lo está sacando a su papá de la casa? No, mis papás viven en Grecia, donde lo fueron a buscar hoy día. Esa casa era de una tía que es la hermana de mi papá. Esa tía falleció y esa casa mi tía se la dejó a mi papá. Ya. Ellos se vinieron a cuidar a mi tía que tenía cáncer. Ella falleció y mi papá se quedó cuidando y se quedó viviendo en esa casa con mi mamá. Y la casa de la reina la arrendaron. Ya. Y esa casa estaba arrendada. ¿Y cuál es la casa que estamos discutiendo? La casa La de de la reina. reina, sí. Esa es la casa. Entonces, ¿de qué forma le afecta a su papá esta casa de la reina que esté a nombre de su hermano? Porque mi papá quiere venderla, no con el fin, yo le dije, papá, está usted y mi mamá vivos, no es necesario que le dé plata a todos. Mi mamá tiene Alzheimer y no sé cuánto tiempo más vamos a estar así,
iba a necesitar después una ayuda. Mi ¿Quién mamá, percibe el arriendo de esa casa? Mi papá. A ver, doña Marisol, usted lo que pretende es que su hermano le devuelva la casa a su papá, que tiene por un supuesto contrato de compraventa que había firmado con su papá. Sí. Para revisar eso, o para ver lo oportuno de esa, o la razón, o el objetivo de esa petición, yo le pregunto cuál es el perjuicio que tiene su papá. Porque la casa, supongo en un principio que su hermano lo habría sacado de la casa. Usted me dice, no, ellos viven en otra casa. Esa casa la arriendan. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y quién recibe ese arriendo? Su papá. ¿Cuál es el perjuicio entonces, o cuál es la gravedad de que la casa esté a nombre de su hermano y no de su papá? Salvo que usted traiga a su papá a hablar por los derechos o las expectativas de derechos sucesorios que tendrían los otros hijos. Es lo único que podría afectar esa situación. Yo no quería, y hasta que me insistió y me lloraba, ya, yo lo traje, ¿ya? Él dice que no firmó, ¿ya? Que eso fue una estafa, la compraventa, que nunca recibió plata. Ustedes que me ya. traen una serie de documentos como que prueba. yo, Dentro claro. de ellos está la escritura pública, Sí, firmada ante notario, sí. que tiene efectivamente en sus últimas hojas la firma de su papá Sí. y su mamá Sí. y la huella dactilar de ambos. Sí. Seguidamente se adjunta un certificado médico del caballero donde se dice exactamente que examen mental normal, sano juicio, firmado por un doctor, médico psiquiatra, tal como es el requisito hoy en día para las escrituras Ok. públicas que son Ese firmados por examen- los mayores de 70 Ya. años. Eso es lo importante porque es lo que hace válido la escritura. En la escritura, sí. O sea, el caballero estaba en condiciones mentales para entender lo que estaba haciendo. Entonces este contrato, por lo menos, vicio del consentimiento no tendría. O sea, el caballero entendía expresando su voluntad en este contrato y firmó. No fue que el hijo le robó, como decía él, la escritura y hizo algo. No, el caballero fue a la notaría y firmó un contrato de compraventa en favor de su hijo. Lo que pasa es que todo eso a mi papá le ha hecho un daño emocional grande sobre la casa. ¿Ya? ¿Y por qué Nadie razón? se quiere hacer dueño de la casa, solamente él quiere que devuelva su casa. Nada más. Eso es lo que quiere él. Él quiere estar tranquilo, que devuelva su casa. ¿En qué le afecta que su casa esté hoy Dígale. a nombre de su hijo? Porque somos 6. Yo quería repartir con ellos en partes iguales, dejando un resto a mí. Yo para viajar con mi señora. ¿Cuándo se dio donde cuenta que sea. esto era, o decide usted que esto que había hecho en el año 2006, creo que es 2016? 2016. ¿Cuándo usted empieza a sentir que esto que hizo en el año 2016 es incorrecto o no debiera haber pasado? 2018. 18. Sí. Ahí me di Nuestra cuenta. periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de este hijo. Veamos cómo le fue. Buenas tardes, don Juan. Primero que todo, muchas gracias por recibirnos en su casa y por acceder a esta entrevista. Su padre, don Nicolás, nos contactó porque él está desesperado pidiendo recuperar su casa que actualmente está a su nombre. No voy a decir la casa está basada legalmente. Mi papá me basó la casa en nombre mío cuidando los intereses porque él sabía lo que venía a futuro. Él conoce cómo son mis hermanos, entonces él sabía si le pasaba algo, la casa, lo primero que iba a hacer es vender la casa. Y mi papá es muy generoso, o sea, vendería la casa y repartiría a cada uno de los hermanos, él que se quedaría sin nada. Entonces me pasó la casa al nombre mío para resguardar su interés. En la casa yo hablaba con mi hermano, o sea, tuvimos 2 reuniones, una que no fue muy buena, se alteraron mucho cuando le dije que no iba a vender la casa, porque la casa es la que mantiene a los viejos, con ese arriendo se mantienen, porque la jubilación que hay ahora es muy mala, entonces ellos se mantienen con esa casa, con ese arriendo. Y yo sé, si mi papá vende la casa, la repartí, la iba a quedar sin plata. Entonces, esa casa actualmente está arrendada en 500.000 pesos y esa plata la recibe Victoria, que es la hija de Marisol. Ella siempre recibe la plata, yo nunca he tocado ni siquiera un 20 de esa arriendo. O sea, ellos reciben todo el arriendo. Y la Marisol administra la plata, entonces no sé qué hará con la plata. Marisol empezó con todo esto, con Marco. Ella es la cabecilla de todo esto porque ella seguramente empezó a hablar con mi papá de querer vender la casa y mi papá se dio a vender la casa, pero cuando se dieron cuenta que la casa estaba en nombre mío no pudieron venderla porque mi papá nunca le dijo a nadie que la casa estaba en nombre mío. Él no quiso decirlo, pero ella quiere vender la casa. Entonces gracias a ella está pasando lo que está pasando con nosotros. Gracias a ella la familia se separó, éramos todos unidos, ya estamos todos separados.
Y el peor error fue haber pasado la casa a nombre mío y no haberle comunicado a mis hermanos. Fue lo peor que hicimos. No le he dicho a los demás. Y Marisol ahora yo no... será mi hermana, pero yo no quiero verla nunca más en la vida. En serio. Ella sabía la relación que yo tenía con mis padres, con los dos. Y lo que hizo fue quitármelo. Entonces hizo un daño muy grande. Y no tanto a mí, sino a mi papá también. Mi papá sufrió mucho y está sufriendo el viejo. Y el viejo está sufriendo no tanto por la casa, sino está sufriendo por lo que no por los que lo separamos. Entonces Marisol ha sido muy mala, muy mala. Yo la casa nunca se la he querido quitar, la casa está ahí. Cuando los viejos no estén, si quieren, la vendimos, la repartimos. La casa no es mía, es de los viejos. La casa nunca ha sido mía, es de mi papá. Pero lamentablemente está a nombre mío. Porque si estaba a nombre de ellos, ya la hubieran vendido y los viejos estarían en la calle a lo mejor. Sí, Voy a ser bien Espérese, honesta papá. con ustedes, ¿ah? Bien honesta. Quizás estoy siendo imprudente con mi honestidad. Pero a mí me hace harto sentido lo que dice su hijo. ¿Por qué? Ustedes hoy, usted y su mujer, viven en una casita. Están tranquilos, nadie se las va a quitar porque es de ustedes. Tienen esta otra casa, que la arriendan, en una suma de dinero buena. Tiene un buen arriendo la casa. Y esa platita del arriendo, su hijo se la pasa a usted todos los meses y ustedes disponen para vivir con esa platita. Usted partió diciéndome que quería vender esa casa para repartirla entre sus hijos. Tiene 6 hijos. Sí. Y sí concuerdo con su hijo que si usted vende la casa, reparte entre sus 6 hijos, se va a quedar sin un ingreso mensual que hoy día le da esta casita, que es bastante importante, que es más alto, más del doble o triple que cualquier jubilación. Y yo no sé si sus 6 hijos, cuando reciban esta platita, van a después ayudarle a usted para suplantar o para reemplazar ese ingreso importante que hoy día esta casa le da. Entonces, lo que dice su hijo tiene algún sentido. Dice, mi papá se lo olvidó, pero mi papá me transfirió la casa a mí para que mis hermanos no lo forzaran a vender y para él asegurarse que durante todos los años que le queden tener un ingreso para sobrevivir. Parece lógico. Entonces yo no entiendo, no logro entender cuál es la razón de querer vender. Y yo le daré una parte, una a cada uno. ¿Cuánta parte? Ah, ¿Qué parte le y un quiere par dar? de millones. No, ¿Cuánto un par de millones? Ah, somos 6, ¿no? Son 6 hijos, es 6 harto. hijos. 6 hijos es harto. ¿Cuántos millones le va a dar a cada uno? Unos 2 millones, dígame usted. 2 millones a cada uno. Sí. Ya se gastó ahí 12 millones. 12 millones. Y el resto me queda para mí. ¿Y por qué Nuestra no? periodista Paulina Alvarado ha estado acompañando a su hijo, Juan Luis, quien está hoy en el canal, en uno de nuestros camarines. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando atentamente a todo el desarrollo de la historia que estamos viendo y como tú decías, Carmen Gloria, efectivamente, nuestra periodista Carmen Alvarado conversó con Juan, como vimos, él no quería acceder al principio, después decidió que sí, y también accedió a venir hasta el canal con un solo motivo: poder conversar con su padre, poder volver a encontrarse con él, pues tras cámaras conversando con él, porque él está acá, en este camarín. Pudimos darnos cuenta de que incluso le cayeron algunas lágrimas al recordar de que hace más de 3 o 4 años, como él nos dice, no ve a su padre. Y él quiere aprovechar esta oportunidad para ver si quizás don Nicolás accede a poder conversar con él. Está aquí esperándolo en caso que eso así sea. Gracias, Paulina. ¿Y usted querría conversar con su hijo? Sí, pero si no, no Ah. sé. Si no, ¿Sí? yo voy a tomar otro asunto para que me devuelvan la casa. Va a pedir a nuestra psicóloga Porque- Marisol Sagreo que se suma a la conversación, porque no logro entender y he tratado de ser lo más imparcial posible en este caso. Parece que todos estuvieran de acuerdo en que don Nicolás, cuando firma este contrato en el año 2016, estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Si eso fue así, fue un acto voluntario, fue un acto decidido y conversado. Cuando habla don Juan Luis, el hijo, la contraparte de esta historia,
dice que este acto se ejecutó con la finalidad de proteger el patrimonio de los padres, de que los hijos no se quedaran con este patrimonio y de que él pudiera tener una renta para su vejez y vivir tranquilo. Y en la práctica es lo que está pasando. No es una casa que el hijo podría haberla vendido, podría haberlo usado para hacer otra cosa. El hijo está arrendando la propiedad y pasándole ese dinero a sus padres. Y además, si a esto le sumo que don Nicolás parte diciendo, me quiero venderla para repartirla entre mis hijos, se complica todo. Yo creo que es importante también pensar que cuando se llega a la edad de la adultez mayor, la identidad de uno tiene mucho que ver con lo que uno tiene, porque ya pasó la época en que uno tenía fuerza o que uno podía hacerse valer por sus logros de trabajo. Por lo tanto, para él su bien, la casa tiene que ver con él mismo. Es lo único en lo que él tiene control, es lo único en el que él puede decir sí o no. Por tanto, yo escuchaba cuando le preguntabas en qué va en contra de su vida haberle entregado esta casa a su hijo. Desde el punto de vista psicológico tiene que ver con entregarse un poco él mismo y sentir que pierde el control. Ahora, yo de todo lo que conversé con él y conversé con Marisol, yo realmente creo que él está convencido de que él no fue a hacerlo. No creo que él se esté mintiendo o nos esté mintiendo a nosotros. Yo creo que él está convencido de que él no ha ido. Pero aquí lo que me complica, Carmen Gloria, que es cuando veo toda esta situación, es que lo que siempre decimos, que hay que poner a don Nicolás y a su mujer en el centro y que ellos tengan el control un poquito sobre cómo sentirse bien o mal. Don Nicolás está muy angustiado. Pase lo que pase, lo haya hecho o no lo haya hecho, haya firmado o no, está con un nivel de angustia gigantesco porque siente que su hijo regalón lo estafó por un lado y por otro lado pierde lo único que era del dueño. Y esos dos duelos son los que está haciendo actualmente. Siente que su hijo regalón lo estafó por un lado y por otro lado pierde lo único que era del dueño. Y esos dos duelos son los que está haciendo actualmente. Me es tan compleja la situación, porque por un lado, claro, hay un prejuicio en que el caballero no aparece como dueño en la escritura. Pero en términos concretos, el único impedimento que tendría sería el poder vender la propiedad. Pero cuando él me dice, la quiero vender para darle a mis hijos, me complica. Sí, me preocupa. Yo creo que no. Eso es lo más difícil. Ahora, también hay un tema que a mí me complicó al hablar con Juan, porque yo hablé con Juan. Y cuando yo le planteo qué siente él al saber que su papá está sufriendo por esto de haber entregado la casa, dice que él no va a devolver la casa por ningún motivo. Yo le digo, ¿y si llegamos a un acuerdo en donde él sea dueño de la casa hasta que él muera? No, por ningún motivo. La casa es mía y cuando ellos se mueran ahí se verá qué es lo que se hace. Entonces, tampoco está con un afán de conversar y de decir, sí, hagámoslo por el bien de mi papá. Está poniendo la casa por sobre el bien del papá y eso a mí me complica. Además de que él acepta que él no pagó nada, ningún peso, que la casa es de él, pero él no pagó. Si tal vez habláramos con su hijo respecto a la figura de hacer un usufructo, por ejemplo, donde él tuviera la nuda propiedad, o sea, la posibilidad de disponer, pero fueran sus padres quienes tuvieran el derecho de uso y goce, que es lo que está pasando hoy día. En la práctica eso es lo que están haciendo, porque él aparece como dueño de la propiedad, pero en realidad el arriendo de la propiedad se lo entrega a sus padres. Entonces, perfectamente podríamos hacer coincidir lo que está pasando con el documento firmado. Y eso sería bastante fácil de hacer porque es elaborar una escritura de usufructo en favor de sus padres. Para mí que no la vendieran, pero para el bien de mi papá, que la recupere. Para mí que no la vendiera. Incluso yo un día llamé a mi hermano y le dije... ¿Y si su papá la recupera, no corre el riesgo de que a lo mejor termine vendiéndola? Eso sí, pero yo le diría que ¿Y no si la su papá vendiera? vende la casa, de qué viven sus papás? De la arriendo. No, si la vende. No. Vivirían de lo que le queda de la casa, pero que yo le diría ¿Y cuánto que... sería eso? Porque yo le diría que no reparte ni un hijo. Lo que todos le hemos dicho. Usted le diría, pero seguramente él lo va a hacer. Sí. Que es lo que quiere hacer. Sí. ¿De qué vive después él? Mi papá tiene una pensión de 170 y algo. O sea, hoy día su papá tiene 700.000 pesos para vivir. Sí. Si vende la casa, va a tener 170.000 pesos para vivir. ¿Le parece prudente? No, pero por el bienestar emocional de él. Yo vine por él.
Si yo no ni siquiera será a lo ni- mejor más si- sano, no sé. Siento, de verdad que estoy actuando por puro instinto, pero no será más sano a lo mejor hacerle entender a don Nicolás que esto no le produce, que el perjuicio real lo van a tener los hijos cuando el caballero fallezca, porque no van a heredar nada y van a quedar supeditados a lo que su hermano quiera repartir. Pero el perjuicio para sus papás hoy día, para don Nicolás y su madre, más bien me parece una protección que un perjuicio, salvo esta cosa emocional de la que él está convencido. Eso es lo que me tiene mal lo de mi papá. Yo creo que acá lo más importante, Nicolás, Son ellos. sigue siendo tu casa. Tú sigues lucrando de esa casa. No has perdido el control. No creas que te están robando algo. Solo me gustaría invitarlo a usted, don Nicolás, a que aproveche la oportunidad de que su hijo está acá en el canal, en un camarín, y que quiere conversar con usted. Y quizás nuestra psicóloga Marisol pueda acompañarlo y actuar o ayudarlos de alguna manera para que pueda producirse un encuentro entre ustedes, una conversación entre ustedes después de tantos años que llevan sin hablarse. Eso te iba a decir yo, Nicolás. Te acompaño, vamos a hablar con tu hijo para que haya alguien neutral. Nuestra psicóloga Marisol Sagredo lo acompaña para que usted tome esa decisión. Y nosotros con esto cerramos la sesión. Acompañamos a don Nicolás y a Juan en toda la conversación, siendo un poco mediador, pero la verdad es que fue difícil porque cada uno estaba en su propia visión y les costó comunicarse. Yo creo que esto tiene que ver con un proceso en el que se perdonan ciertos temas, en el que conversan ciertos temas para poder tomar decisiones.